Me voy a parar a hacer pis para que ustedes vean un poco cómo es esto. El postoperatorio es muy duro, ¿ok? Te hace pensar para que me opere. Soy consciente de que mis piernas son diferentes desde los 12 o 13 años. No supe que lo que tenía era una enfermedad sino hasta los 30 años. Así que pasé toda la vida preguntándome qué era lo que estaba mal en mí, visitando médicos que nunca me dieron respuesta, que solo me decían que así era yo y no había nada que hacer más que aceptarme, o me insinuaban que no hacía suficiente deporte o que no llevaba una alimentación sana y debía esforzarme más. Y así he pasado mi juventud, buscando respuestas, viviendo con dolor físico y dolor psicológico. En mi adolescencia limité mi vestimenta, así que no sé lo que es usar faldas o pantalones cortos, y algo tan normal como usar botas no es posible porque a mí no me cierran. Durante la década de mis 20 evité ir a la playa y pasé muchas madrugadas con dolores en las piernas, escondida y adolorida. Así he vivido. En mi afán por descubrir qué había mal en mí y luego de sufrir dolores como nunca antes en un vuelo de avión que duró más de 10 horas, busqué información por internet y encontré al equipo Lipemedical. Entonces tuve una consulta con el doctor Burgos de la Obra, quien me diagnosticó lipedema, algo que nunca antes había escuchado, pero cuyos síntomas conocía muy bien. Desde entonces me dediqué a hacer todo lo posible para viajar desde Caracas hasta Madrid y hacerme una lipodescompresión para sacar el lipedema de mi cuerpo. Hoy, finalmente, ha llegado ese día, 10 de marzo. Hoy comienza mi nueva vida. A partir de hoy, tendré piernas normales, piernas sin dolor, piernas sin lipedema. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Para mí, por fin es 10 de marzo, llegó el día de la cirugía. Y bueno, este video va a ser un vlog de todo lo que pase y hagamos hoy. Son las 6:32 de la mañana en Madrid. Estoy en este momento pidiendo un Uber para irnos al hospital. Tengo que estar allá ahora mismo a las 7 de la mañana. Y quería documentar todo lo que pase. No dormí bien anoche. Ya ahí viene llegando el Uber. Me voy a ir quitando los zarcillos, todo esto. Y bueno, vamos bajando. Nos vamos. Estamos aquí en urgencias esperando que el doctor me venga a buscar. Mira, ya me dieron, bueno, firmé todo. Me dieron mi pulserita de ingreso. Mira qué linda. 10 de marzo. Fecha de nacimiento 17 de agosto. Y nueva fecha de nacimiento 10 de marzo. Jaja, ¿qué te parece? Ahora sí díganle adiós a estas paticas, a estas piernuquis. Chao. Chao. Bueno, pues vamos a pintar aquí a Gladys. Espero que no venga nerviosa porque nosotros no estamos nerviosos. Así que bueno, cuéntame si notas más volumen en una pierna que en la otra. No, por igual. Vale, ¿zonas de más dolor? Zonas de más dolor por aquí atrás. Aquí atrás. Vale. Por aquí imagino también. Y al otro lado, sí. Y por acá. Y por aquí abajo. Vale. Muy bien. A ver, pues ahora vamos a hacer unas marcas guía. Ir por cuadrantes, ponte de ladito. Perfecto. ¿Aquí por las tardes se te hace bolilla? Sí. Un poquito. Y bastante dolor si me toca. Ahí nos rodilla. toca, ¿no? Vale. Bien. Ponte de puntillas un momentito. Aquí es donde se intuye que va a estar el gemelo. Porque está un poco cubierto por grasita. Vale, ponte del otro ladito. Y aquí está la bolita típica del lipedema que muchos pacientes tienen, sobre todo por la tarde. Vale. Entonces nuestro objetivo más o menos hoy va a ser como llegar como hasta aquí, más o menos. Esto costó
Lo que vamos a intentar es que no sea un escalón brusco, sino que sea un poquito progresivo, ¿vale? Vamos a marcar también algunas arruguitas que hay, pequeñitas. Estas arruguitas después de la operación a veces se acentúan un poquito, ¿vale? Y hay zonas como un poco irregulares, o sea, se ve que la piel no es lisa, sino que tiene algunos entrantes y salientes que vamos a marcar para tener un poquito más de precaución durante la operación. Un chiquitito. Aquí en la rodilla también hay un poquito más de espaldas de nuevo. Esto es un poco mareo, al final. Te pasas dando vueltas. Vale, aquí acaba esto. Vale, y del otro ladito. Vale, muy bien. Vale, fenomenal. Pues ahora lo que vamos a hacer son las fotos, ¿vale? Okay. Bien, pues más o menos esta zona va a ser un poco la frontera, entonces notarás cuando, una vez pasadas las semanas de operación, que esto va a estar muy finito y esto todavía estará por tratar, ¿vale? Okay. Muy bien. Los bracitos cruzados al pecho. Aquí. Perfecto. Vale, nada más cerca. Vale, delgadito. Perfecto. Vale, de espaldas. Vale, los pies juntos. Muy bien. Y los pies separados un poquito a la altura de los hombros. Vale, y delgadito. Fenomenal. Muy bien. Primera parte, subir a quirófano, se hace un checklist de un poco confirmar las alergias, confirmar la paciente, confirmar el tipo de operación, te hacen las preguntas rutinarias sobre alergias, antecedentes, cirugías previas, etc. Te ve el anestesista de nuevo por si quieres solucionar alguna duda o lo que sea. Y ya pasamos al quirófano. En quirófano lo que se hace una primera pasada con la solución antiséptica, que está fresquita, para las pacientes eso a veces como que sobresalta un poco, ¿vale? Y ya te pasamos a la cama de quirófano y ahí ya pues el anestesista te coge una vía venosa para poner antibiótico profiláctico, los sueros y por ahí es por donde se va a poner la anestesia, ¿vale? Y después de eso te ponemos unos guantecitos en los pies, porque los pies, muchos preguntan por qué ponemos guantes en los pies, porque es una zona que no es fácil de dejar limpia, entonces con los guantes estériles pues queda como ya limpio, ya esa zona queda ya estéril, ¿vale? Y nada, ya anestesia un poquito ya intravenosa y ya te relajas de todo, ¿vale? Y ya cuando te despiertes pues tendrás la operación hecha, lo hemos hecho las fotos y todo, y te despertarás un poquito aturdida, ¿de acuerdo? O sea, como que no sabes bien dónde estás, con una sensación como de molestias en los gemelos, como si hubieras hecho mucho deporte o subido a la Ávila S varias veces, como agujetas muy fuertes, ¿de acuerdo? Vale. Incisiones están abiertas, va a salir por ahí a drenar un poquito el líquido del que nosotros usamos, te notarás un poquito los tobillos sobre todo mojados, y después de la operación pues vamos a tener una analgesia, o sea, una medicación para el dolor cada 4 horas. Las primeras 6 horas a veces no es suficiente, entonces esto pues, tú pides más, bueno, o sea que no hay ningún sentido en aguantar el dolor. Estarás un poco molesta, una sensación como de presión local, ¿vale? Pero se trata de que estés lo más confortable posible, ¿de acuerdo? Y ya después de la segunda operación pues paso, te saludo, charlamos y todo, pero lo más importante es estar tranquilo, que nosotros estamos muy tranquilos y solo hacemos esto, ¿vale? Vale. Pregunta. Bueno, ayer después de que el doctor me marcara las piernas, me subieron en una sillita como esta, así que rueda, al quirófano. Y bueno, en el quirófano conocí a la enfermera, creo que se llamaba Marta, y al anestesiólogo, un muchacho joven súper chévere. Y lo último que recuerdo fue, entré al quirófano, me paré como en una alfombrita y ahí el doctor me lavó las piernas con algo parecido a betadine. Estaba muy frío, sí tenía razón con que eso estaba muy frío. Me agarró de las manos, caminé hasta la camilla, ya me estaba dando mucho frío por el aire del quirófano, pero en lo que me acosté en la camilla estaba calientica. Eso me sorprendió y me encantó porque yo creo que le tengo más miedo al frío del quirófano que a las operaciones como tal. Cuando estaba acostada, el anestesiólogo estaba por este lado, me estiró el brazo, me tomó la vía. Yo le pregunté qué hora era, me dijo que las 8:08 de la mañana. La enfermera me tomó el otro brazo por este lado, acercó una máscara de oxígeno, me dijo te voy a poner oxígeno. El doctor estaba más adelante, me puso guantes en los pies
y lo último que le dije fue, por favor, sácame todo de los tobillos. Me pusieron la mascarita y ya no supe más nada. Hasta que desperté, no sé en dónde desperté, solo recuerdo que el doctor estaba a mi lado, tenía el iPad y me enseñó la foto de cómo me quedó la pierna después de la cirugía. Me enseñó antes y después. Y luego de eso, creo que volví a despertar aquí en la habitación. ¿Sí, Gaby? ¿Estaba aquí? Sí, estabas aquí. Quita la niña. ¿Quieres agua? ¿Tienes mucha sed? Voy a pedir agua, ¿vale? No me acuerdo mucho del día de ayer porque tengo como lagunas. Bueno, ya ha pasado un día de la cirugía. Hoy es 11 de marzo, son como las 9 de la mañana. Ayer a esta hora estaba en el quirófano y estoy muy somnolienta todavía. Tengo sueño. Ahora mismo no tengo dolor porque ya me han controlado mucho con calmantes. Si ven mis piernitas se van a asustar porque hay mucha sangre, pero es normal porque eso está drenando y es bueno que drene. Mira, ahí así están. Hemos tenido la cama a punta de empapadores para no ensuciar las sábanas. Tengo un poquito temblorosas las manos, yo creo que es por la anestesia y todo lo demás. Ahora mismo me acaban de traer el desayuno, un croissant de chocolate sin gluten y un agüita caliente para tomar un té. Pero el doctor vino más temprano y me dijo que podía tomarme un café, así que Gaby bajó al cafetín a comprarme un café y a tomar ella también su desayuno. Y bueno, me siento súper cansada, pero muy, muy contenta de que ya este paso esté dado. La primera cirugía está lista, ahora falta la segunda que va a ser el 12 de mayo. Y bueno, esto no es fácil, ustedes verán las fotos probablemente en falda, riéndome mucho. Pero esta parte también se las quiero enseñar. Es una operación muy fuerte, que duele, que cansa. Y el doctor me dijo que me sacaron 4.4 litros de grasa. Entonces también por eso mi cuerpo está un poco atontado, digámoslo así. Vinieron mis primas, me trajeron estos globos con el pony y unos pastelitos. Y sé que hablé con ellas, pero hay cosas que no recuerdo. La noche la pasé con mucho sueño. No me paré tanto a hacer pis, me paré 2 veces. Pero las 2 veces que me paré a hacer pis tuve vómitos. Ya hoy estoy bien, ahorita me siento mucho mejor, desayuné, no tengo vómitos. Mira, acaba de llegar aquí la comida del hospital, presentada especialmente por Vanessa Yan Gregorio. Yo fui a supervisar en la cocina. Yo Okay. soy Junior Masterchef. Bueno, acá tenemos un pollo cocinado en sus jugos, sin gluten, con un tomate. Aunque el aspecto no es muy bien, pero eso es lo que le da el toque de decoración minimalista. Y por acá los jugos del pollo lo transmitimos a una salsa, un caldo de fideos, sin gluten ni lactosa, una gelatinita de limón, Su jugo. con poca sal, sí, se permite. Sal, Sí. a la gelatina. Sí, porque tiene Pero- sodio, pero tiene lo Ah, suficiente ok, que ok. pueda. Y bueno, esta botellita de agua para que puedas bajar toda esta rica comida que te acaban de preparar Y te los falta niños de Junior esto, Masterchef. el pan. El pan. El pan de molde. El pan de molde sin gluten, sin huevos, sin soja, sin frutos, sin cacahuates, ni semillas, ni nada. Está un poco tieso, pero bien. Todo se ve muy rico. ¡Qué rico! Lo que yo me voy a comer es esta gomita. Este es pancito, este es Estos jamón jamones, serrano, esta coca. Coca-Cola, estos manolitos. Ah, Me lo eso voy a es mío. comer yo. Eso es mío. Y estas papas. Quita tus manos de mi cajita. Y esto es lo que quedó del juguito de odio. El juguito de odio me cayó muy mal. Me voy a parar a hacer pis para que ustedes vean un poco cómo es esto. El postoperatorio es muy duro, ¿ok? Te hace pensar para qué me operé.
por qué me hice esto, pero bueno, yo creo que va a valer la pena. Hemos cambiado los empapadores muchas veces porque es normal que esto esté drenando un poco de sangre. De hecho, ahorita ni siquiera he sangrado más, mira, porque toda la noche sí que la pasé con esto full manchado y me los han tenido que cambiar. Los pies están hinchados, pero es normal. De hecho, el doctor me dijo que se me van a hinchar aún más durante los próximos días. Y bueno, las medias también me enseñó las fotos de cómo me quedaron y creo que quedaron inservibles también. Parecen talla XXL, ¿verdad? Parecen unos pantalones que te quedan grandes. Parecen unos, sí, total. Entonces me pusieron estas vendas para poder tener buena compresión, que mañana me las deberían quitar ya en la fisioterapia. Mañana va a ser mi primera fisio. Y bueno, ahorita me voy a parar al baño a hacer pis, a dar una caminata por aquí cerca para irme adaptando y ver si me pueden dar de alta hoy mismo. El doctor me enseñó a sentarme, ¿ok? Y luego que me haga así un poquito hacia adelante. Ya Gaby me puso los zapatos. Y hace rato cuando vino me dijo que me parara con mucho cuidado porque te puedes marear. Y que tratara de hacer este movimiento así y así, para ir dándole movilidad a las piernas. Me voy a sentar un poquito porque me mareé un poco, ¿ok? Y aquí descanso un poquito y yo ahorita camino para el baño. Lo que más me molesta, ¿saben qué es? El olor. Guácala. El olor de la sangre huele horrible. Siento que estoy podrida. Es que mira, todo eso está lleno de sangre. O sea, realmente la media debe estar toda llena de sangre. Lo que pasa es que no la vemos porque arriba está esta venda. Pero bueno, los enfermeros me dijeron que diera un paseíto cortito. Ayer y hoy creo que aquí la gente ha andado revuelta por el tema coronavirus. Me dijeron que los supermercados se quedaron vacíos. Ay. Vamos a ver si lo logro. Yo creo que sí, me siento bien. ¿Puedo dar un paseíto? Sí, sí, por aquí solo por esta planta, ¿vale? No, muy bien. Ahorita estoy feliz, sin dolor, me siento bien, estoy contenta. Mira cómo van las piernas, ya los piecitos están más hinchados. El doctor me dijo que es normal que se van a hinchar muchísimo más. Digo yo que como al año, mínimo 8 meses. O sea, esto es un proceso de paciencia, de hacerle caso a tu cuerpo, de hacerlo todo muy lento y paso a paso, ¿ok? Nada de estar apurados ni corriendo. Lo logré. Primer paseíto completado con éxito. Pero ya me cansé, voy a la cama otra vez. Aquí está el almuercito del día 2. Ya me comí la cremita que estaba aquí. Y ahora aquí tenemos pescado con una ruedita de zanahoria, pepino, tomate. Y lo otro creo que es calabacín. Aquí está, mira. Crema de puerro y lo otro se llama lenguadina. Y la fruta que es la manzana. Pues aquí estamos con Gladys, ya le hemos contado todas las recomendaciones al alta, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, el tratamiento, etcétera. Y estos días pues llevaremos a cabo un seguimiento telefónico también, como cualquier otra paciente, y muy contentos con la operación, con el resultado, y está un poquito flojita todavía, pero por los próximos días pues yo creo que se va a recuperar. Así que nada más. Yo me siento muy bien, hoy mucho mejor. Y bueno, agradecida con todo el equipo del IP Medical porque en la cirugía además estuvo el doctor Barquín y estuvo el doctor Acosta también. Vinieron esta mañana a visitarme, así que la verdad es que han sido maravillosos. Y la gente de acá del hospital, los enfermeros, muchas gracias a todos. Anoche me atendió José,
Creo que se llamaba, un chico increíble, estuvo pendiente de mí toda la noche. Así que, José, si ves esto, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ya salimos del hospital, ya vamos camino para la casa, tomamos un Uber. Ahorita vamos a buscar una silla de ruedas, porque a pesar de que la habitación que yo alquilé está justo al frente de la fisioterapia, hay que caminar desde la salida de la casa hasta el cruce peatonal y luego hasta la fisioterapia. Y el doctor me dijo que mañana, que es el primer día de fisio, no voy a poder hacer eso. Entonces alquilamos una silla de ruedas y ahorita la vamos a buscar para poder ir a la fisio mañana. Pero de resto, todo bien. Me costó un poquito montarme en el carro, pero voy bien. Bueno, ya estamos en casa porque esta es mi habitación alquilada por este mes. Ya me cambié la batita, me puse otra para dormir. Una odisea llegar hasta aquí en silla de ruedas, pero lo logramos. Gracias a todos por estar pendientes, por todos sus mensajes, sobre todo por el apoyo en la cuenta Gladys Lipem. O sea, ha sido fenomenal. Las historias las ven más de 12.000 personas. Yo me he quedado sorprendida. Nuevamente gracias a todo el equipo de Lipem Medical, al doctor Burgos, a la enfermera Olga, al doctor Barquín, al doctor Acosta, a todos los enfermeros del Hospital Virgen del Mar. Fueron lo máximo. Mañana comienzo la fisioterapia, así que mañana les comenzaré a grabar videos sobre el postoperatorio. Y bueno, voy a mi ritmo, poquito a poco. Ya me voy a acostar, tengo por aquí mis almohaditas ya para tener las piernas en alto. Y me despido con muchos besitos. Gracias a todos por estar pendientes y los quiero mucho.